Bueno, vamos a empezar entonces a describir el tema de el COVID-19, que es una enfermedad producida por un virus llamado SARS-CoV-2 de la familia de los coronavirus o familia Coronaviridae. Vamos a hablar sobre los antecedentes de esta enfermedad, cómo ha surgido su historia, el agente etiológico, el virus SARS-CoV-2, la enfermedad que produce, que es COVID-19, la epidemiología de la infección, es decir, el mecanismo de transmisión, los métodos de diagnóstico, que es lo que más van a ver en la parte del laboratorio, el tratamiento y la prevención de las enfermedades. Entonces, haciendo una introducción, los antecedentes de este virus. Sabemos todos que surgió en el año 2019, el último día del 2019, la Organización Mundial de la Salud recibió una notificación de que había 27 casos de un síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida en una ciudad de la China llamada Wuhan. Todos estos 27 casos presentaban la clínica, es decir, la signosintomatología de fiebre, algunos presentaban dificultad respiratoria, al hacerles las radiografías de tórax presentaban alguna lesión infiltrativa en forma bilateral. Eso era en cuanto a la clínica. Pero ustedes saben que para hacer un diagnóstico tenemos que referirnos a la clínica, el laboratorio o métodos auxiliares de diagnóstico y a la epidemiología. El pilar aquí teníamos que había surgido una epidemia de 27 casos en una ciudad de Wuhan, China, con la clínica de una infección respiratoria. Pero también tenemos de que, por datos epidemiológicos, de que fue en un mercado, o sea, fue en una ciudad de Wuhan, China, donde habían asistido y que tenían una relación con un mercado de la ciudad donde se vendían animales silvestres. Todos esos pacientes habían tenido relación con ese mercado. Ese es un dato epidemiológico importante. Por eso es que se cerró el mercado al día siguiente de haber tenido esta notificación en la Organización Mundial de la Salud, el 1 de enero del 2020. Entonces, del 1 al 7, las autoridades chinas identificaron un nuevo coronavirus, o sea, hicieron la secuencia genética del virus por medio de estudios moleculares, biología molecular, y se descartó, buscaron otros virus respiratorios que producían infecciones respiratorias, como el virus influenza, el virus de la influenza aviar, que es el H5N1, buscaron los adenovirus, buscaron otros coronavirus que producen resfrío, como también buscaron otros coronavirus que se habían presentado infectando a humanos en el año 2002, como el virus SARS-CoV, que producía el síndrome respiratorio agudo severo en la China y parte del Asia. El 2012, el MERS, que es el virus perteneciente también a los coronavirus, que producía el síndrome respiratorio del Medio Oriente en Arabia Saudita, que provenía de los camellos. O sea, descartaron todos estos virus. Entonces, al realizar los estudios de biología molecular, al ver la secuencia genética de este nuevo virus en estos pacientes, identificaron a un nuevo virus de la familia de los coronavirus,
al cual le dieron el nombre de SARS-CoV-2. Primero era el virus del COVID-19, pero después le dieron el nombre de SARS-CoV-2. Rápidamente, China reportó 258 casos en la ciudad de Wuhan y en otras ciudades también. Japón, Tailandia, Corea del Sur, Estados Unidos, pero todos tenían el dato epidemiológico que fueron importados de la ciudad de Wuhan, China. Entonces, esta es la cronología de los hechos. En el 31 de diciembre, China reportó el primer caso, reportó los casos de neumonía en 27 pacientes. De 7 al 12 de enero se hicieron estudios de la secuencia genética del virus y se identificó a un nuevo coronavirus que lo llamaron nuevo coronavirus del 2019. El 27 de enero se vio la primera transmisión ya de humano a humano, ya fuera de China, en Vietnam. El 30 de enero ya la Organización Mundial de la Salud declara un brote epidémico. El 27 de febrero ya existe una nueva definición de caso sospechoso. Al estudiar ya varios casos que se habían presentado, ya definen cuál es la clínica del paciente COVID-19 siempre que esté relacionado a un caso positivo. Y el 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud ya declara una pandemia y se entran diversos países, ingresan en cuarentena. Bolivia ingresó el 21 de marzo en cuarentena. A partir de ese momento empieza la primera ola del COVID-19. Estos son los datos que se presentaron hasta el 17 de enero de este año, cómo han ido surgiendo la pandemia del 2019. La pandemia del 2020 sería, ¿no? Producido por el COVID, por el SARS-CoV-2. El primer país que presentó mayor cantidad de casos con 24.454.000 fue Estados Unidos, seguido de la India. En América, Brasil, después vino todos los países de Europa, Rusia, Reino Unido, Francia, Turquía, Alemania, que fueron los más azotados por la pandemia. Esta es una situación actual que la saqué el día 20 de septiembre del 2021. Hay una página de la Organización Mundial de la Salud donde se sacan datos totalmente actuales, donde vemos aquí el mapa mundial y vemos que hasta la fecha se han detectado 228 billones de casos confirmados de COVID-19 y han habido 4.690.000 muertes por COVID-19 que han sido reportados a la Organización Mundial de la Salud. Y se han aplicado un total de 5.776.127.976 dosis de las diferentes vacunas a nivel mundial. Si vemos acá, con azul más oscuro vemos los países que han tenido mayor cantidad de casos de COVID-19. En América vemos a Estados Unidos, vemos a Brasil, vemos a Argentina también. Bolivia está entre los casos intermedios, entre 50.000 a 500.000 casos. Y luego pasamos a ver el agente etiológico. Bueno, es un virus que pertenece a la familia Coronaviridae, de la subfamilia Orthocoronavirinae. Esta subfamilia presenta varios géneros: alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus, de acuerdo a cómo está su estructura genética, es decir, cómo es la secuencia genética de cada uno de estos géneros.
Los que se encuentran más en los mamíferos son alfa coronavirus y beta coronavirus. Los que son responsables de infecciones respiratorias en humanos también pertenecen a estos grupos, a estos géneros de coronavirus. Bueno, esta es la estructura genética de estos virus, especialmente del SARS-CoV-2, ¿no? Que es el responsable del COVID-19. El ácido nucleico que tiene en su estructura genética es un ARN monocatenario, es decir, de una sola cadena. Es un virus relativamente grande, mide entre 50 a 200 nanómetros de diámetro. Es por eso que este es un virus que no penetra por el barbijo o la mascarilla que se utiliza, la mascarilla quirúrgica. No es como el virus influenza, que es mucho más pequeñito y para ese virus se necesita la mascarilla N95. Bueno, la clasificación de estos coronavirus es según la intensidad de los síntomas. Hemos dicho que el resfrío es una enfermedad respiratoria diferente a la gripe. Hemos hablado en la anterior clase, a la gripe o influenza. El resfrío es producido por diversos coronavirus, dentro de los cuales tenemos al serotipo OC43HKU1 229E NL63. Algunos de estos son beta coronavirus, otros son alfa coronavirus, pero estos producen los resfríos, que son infecciones respiratorias generalmente leves, ¿no? 3 coronavirus, o sea, 3 serotipos de la familia de los coronaviridae se ha aislado que han producido epidemias en los humanos. En el año 2002 surgió el SARS-CoV, que es un beta coronavirus responsable del síndrome respiratorio agudo grave. Se presentó en el Asia, surgió en la China. En el año 2012, 10 años después, surgió en Arabia Saudita un nuevo coronavirus llamado MERS-CoV, que producía el síndrome respiratorio del Medio Oriente, también perteneciente a los beta coronavirus. En el año 2019 surge el SARS-CoV-2, que también es un beta coronavirus que produce la enfermedad actualmente descrita, que es el COVID-19. Bueno, ¿cómo es la estructura de este virus? Este virus ya dijimos que presenta ARN monocatenario, pero la particularidad que tiene es que presenta una envoltura que tiene varias proteínas, glicoproteínas, de las cuales la más importante es la proteína S. Esta proteína S, llamada también proteína espiga, ¿no? En español, y spike en inglés, es una glicoproteína que es a través de esta glicoproteína es que este virus se une e ingresa a la célula hospedera que va a facilitar su replicación en el ser humano. Es por eso que es importante esta glicoproteína. Vamos a ver después el ciclo de replicación del virus. También tiene otra proteína que es la proteína M en la membrana, la proteína E en la envoltura y luego tiene la proteína N en la nucleocápside, ¿ya? Como les decía, el SARS-CoV-2 utiliza esta proteína espiga para infectar a las células del epitelio respiratorio, que son las células alveolares, también células del pulmón, del intestino, a través de una proteína receptora que es la ECA2, que vamos a ver a continuación. Este es el agente etiológico SARS-CoV-2 visto con una microscopía electrónica.
vemos que tiene aquí sus glicoproteínas que acabamos de mencionar. ¿Cómo es el ciclo de replicación de este virus? Aquí tenemos al virus que acabamos de describir en su estructura. Este es su ácido nucleico y aquí tenemos a la proteína espiga o spike. Esta es la célula del epitelio respiratorio. Alguna bibliografía actual dice también que las células receptoras son del epitelio intestinal, pero nosotros nos vamos a referir con amplitud al epitelio respiratorio. Entonces, nuestro organismo tiene estos receptores que son los ECA2, ¿no? Estos receptores son los ECA2, que dice que existe mayor cantidad de células con este receptor en las personas de edad avanzada. Por eso es que son los más susceptibles a adquirir esta infección. Los niños dice que no tienen muchos de estos receptores en sus células del epitelio respiratorio, por eso es que no enferman estos niños con gravedad. Entonces, este virus ingresa, este ácido ribonucleico, ingresa a través de este receptor y gracias a esa proteína spike que tiene, ingresa a esta célula receptora. ¿Qué sucede? Este virus, este ARN viral va a ir hacia el ARN mensajero de la célula, el cual va a enviar un mensaje genético a la célula receptora para que sintetice el material genético de este virus. Esta célula receptora empieza a sintetizar millones de ácidos nucleicos, ARN y material proteico del virus. En un determinado momento se ensamblan, como vimos la anterior clase, este material nucleico con la proteína y generan nuevos virus en el interior de la célula receptora. Posteriormente se liberan estos virus de la célula receptora. Millones de virus resultan de un virus que penetra a la célula receptora. Entonces, ¿por qué se llama coronavirus? Porque tiene el aspecto de corona, por las glicoproteínas que tienen su estructura, ¿no es cierto? ¿Por qué la enfermedad se llama COVID-19? Porque es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus, Coronaviridae. B, porque es un virus. La D por disease. Disease es enfermedad en inglés. De ahí viene la palabra COVID. Y el número 19 porque hemos visto que se descubrió este virus el último día del 2019. ¿Cómo es la clínica de la enfermedad? Es decir, ¿cómo se presenta esta enfermedad? Bueno, todos sabemos que este virus se encuentra en el medio ambiente cuando estamos en contacto cercano de 1 metro a 1,5 metros o 2 metros de personas que eliminan el virus a través de sus secreciones respiratorias. Entonces, este virus penetra a través de la vía aérea y tiene como hospedero a las células del epitelio respiratorio, ¿no? Todas las células del epitelio respiratorio tienen a ese receptor que son las enzimas convertidoras de angiotensina 2, también llamadas ECA2. Están presentes en todo el aparato respiratorio, especialmente en las células alveolares tipo 2 u otras células pulmonares. Entonces, ¿qué sucede? El virus empieza su etapa de replicación que acabamos de explicar en estas células alveolares. Al existir un elemento extraño dentro de nuestro organismo,
se activa nuestro sistema inmunológico, nuestra inmunidad humoral y nuestra inmunidad celular. Vienen nuestra inmunidad celular constituida por los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos y los linfocitos T. A su vez también los anticuerpos, pero en forma mucho más tardía, que sería nuestra inmunidad humoral. Pero este virus evade esta respuesta inmunitaria y empieza el paciente a producir la tormenta de citoquinas. Entonces, la inmunopatología del pulmón puede ser el resultado de esta tormenta de citoquinas, ¿no? Específico para activarse y contribuye a exacerbar la respuesta inflamatoria. Es ahí que se observa el proceso inflamatorio del pulmón. A su vez, estas células B empiezan a producir anticuerpos tipo IgM, tipo I al principio y después tipo IgG, pero eso sucede después de una semana de haber ingresado el virus. ¿Cómo se presenta la clínica de la enfermedad? Vemos aquí una pirámide. En esta pirámide vemos que el 81% de los casos en los cuales ingresa el virus se presenta en forma asintomática o en forma leve, ¿no? En forma leve quiere decir con unos pequeños síntomas que simulan un resfrío. El 14% de los casos puede pasar a un caso severo. Ese caso severo ya se manifiesta porque el paciente presenta disnea, presenta taquipnea, la saturación de oxígeno es menor al 93% y ya se observan en una placa radiográfica compromiso pulmonar. Ustedes han debido escuchar que al hacerse una tomografía se dice ya el paciente está con un 10, con un 20, con un 30% de pulmones tomados. A eso se refiere. Y la saturación de oxígeno, ya el paciente empieza, en este caso, a tener dificultad respiratoria y si tomamos cómo está la saturación de oxígeno a través de un oxímetro, que todos ustedes deben conocer el oxímetro, se coloca el dedo en el oxímetro, vemos que la saturación normal en un paciente en Santa Cruz, que estamos a 400 metros sobre el nivel del mar, debería ser de 95% para arriba. Pero en estos pacientes que ya presentan esta patología, empieza a disminuir esta saturación por debajo de los 92%. Entonces ya tienen dificultad respiratoria, ya necesitan internarse estos pacientes para ser sometidos a una terapia de oxigenoterapia, ¿no? Oxigenoterapia para evitar ingresar a este 5% que ya son pacientes que ingresan a terapia intensiva. Porque al no llegar oxígeno en cantidad suficiente a los tejidos, empieza a producirse ya el daño de los diversos órganos. Ya cuando el paciente llega a terapia intensiva, ya necesita ser intubado. Es decir, un respirador mecánico, ya necesita tener estar sometido a un respirador mecánico. Perdón. Ya entra a tener como consecuencia de estar en un respirador mecánico durante varios días, ya ustedes saben que puede haber una sobreinfección bacteriana, entra una neumonía intrahospitalaria por Klebsiella, por Enterobacter, por Pseudomonas, Acinetobacter, lo cual se convierte en una sepsis, lleva una falla multiorgánica
y a la muerte del paciente en la mayor parte de los casos. Entonces, estos son los síntomas de COVID-19 que son leves al principio, que ocurren en la mayor parte de la población. Fiebre, dolor muscular, tos, y ya en el 14% empiezan a presentar dificultad respiratoria porque ya puede haber compromiso pulmonar. Entonces, en las salas de terapia intensiva, los pacientes ya se complican con una neumonía bacteriana al estar sometido bastante tiempo a un respirador mecánico. La insuficiencia respiratoria produce acumulación de líquido en los pulmones y el paciente entra en una sepsis, falla multiorgánica, una insuficiencia renal, una coagulación intravascular diseminada, y estos coágulos impiden la llegada de oxígeno a los diversos órganos y el paciente puede llegar a fallecer. ¿Cómo es que se manifiesta el COVID? Esto es importante que ustedes lo entiendan en las diferentes etapas de la enfermedad. ¿Estoy grabando, chicos? Sí, Sí, doctora. Ya. Entonces, es 3 etapas de la enfermedad. Tenemos la fase viral, que es la infección temprana, ya cuando el virus llega a los pulmones es la fase 2, y la fase 3 cuando ya el paciente tiene un compromiso más importante. Ya se produce la inflamación, la tormenta de citoquinas, ya se produce la formación de coágulos, ¿no? Y ya el paciente aquí está intubado. La mayor parte, como dijimos, de los pacientes, el 82% solamente llega hasta la fase 1. O bien son asintomáticos o bien sufren una infección leve, de fiebre, tos seca, dolor de cabeza, pérdida del gusto, del olfato, ¿no? Las lesiones en la piel, conjuntivitis. O sea, pueden aparecer varios síntomas que simulan una gripe o resfrío. Bueno, la mayor parte de los pacientes entonces se quedan en esta etapa y se recuperan, pero dependiendo del estado inmunológico del paciente y de la carga viral que haya recibido, puede pasar a esta segunda etapa que es la pulmonar, donde, como ya dijimos, está el 14% de la población, presentan dificultad para respirar, posible hipoxemia, es decir, falta de oxígeno en los tejidos por la falta de sangre, silenciosa, presenta dificultad ya para respirar, ya la saturación de oxígeno está por debajo del 90%, y entonces aquí ya necesita asistencia respiratoria, ya necesita asistencia para evitar los trombos, se tiene que dar tratamiento con enoxaparina para evitar los trombos que el paciente pueda tener. Entonces, puede que el paciente se recupere en esta etapa, pero necesita hospitalización o un tratamiento domiciliario, pero muy bien controlado. El 5 a 7% de los casos pueden pasar a esta fase 3, que es la fase de inflamación y coagulopatía, ¿no? Donde ya aquí se ha vencido al sistema inmunológico, ya empiezan a formarse coágulos que obstruyen la circulación, empieza la tormenta de citoquinas, ya el paciente tiene distrés respiratorio, entra en una sepsis, un fallo cardíaco, fallo multiorgánico y posiblemente la muerte del paciente. ¿Cómo es la epidemiología de la infección? Todos sabemos que la enfermedad se transmite de persona a persona. Que estén en estrecho contacto entre sí. Se dice que el virus, al ser un virus grande, relativamente grande, pero es pesado. Entonces, solamente avanza las secreciones respiratorias 1 metro a 1,5 metros y después cae. Por eso se dice el distanciamiento social de 1 a 2 metros entre persona a persona.
a través de las gotitas respiratorias que se producen en una persona infectada que tose, estornuda o habla. Esa sería la fuente de infección. Entonces, muchas personas asintomáticas presentan en estas secreciones respiratorias al virus, y esa es lo más peligroso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Esto lo van a ver mejor en práctica, ¿ya? Pero yo también les voy a hablar sobre el diagnóstico de laboratorio para que les quede más claro. Entonces, no podemos diferenciar, no podemos decir es COVID-19 solamente con la clínica o solamente con la epidemiología. En épocas de epidemia o pandemia, como la que estamos viviendo, sí podemos decir, pero necesitamos de los métodos auxiliares de diagnóstico como el laboratorio para poder decir es COVID-19. La clínica es totalmente inespecífica y hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades respiratorias. Pero como les decía, en épocas de pandemia debemos considerar la posibilidad de COVID-19 en todo paciente que presente fiebre y síntomas respiratorios altos o bajos. O sea, ya ningún paciente que tenga resfrío puede ser considerado aparte de la enfermedad de COVID-19 en la etapa en la cual estamos viviendo. ¿Cuáles son las pruebas de diagnóstico de laboratorio? Esto necesitamos entender, chicos, porque existe muy mal manejo de las pruebas de laboratorio. Entonces, la confirmación del agente etiológico de la enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2 solo puede ser identificada mediante los ensayos de laboratorio, como les decía anteriormente. Estos ensayos están disponibles actualmente en dos grupos, es decir, las pruebas las vamos a clasificar en dos grupos. Quiero que me entiendan bien, por favor. Las pruebas directas y las pruebas indirectas. Las pruebas directas son aquellas llamadas también pruebas virológicas, que detectan los componentes del virus, es decir, detectan el material genético del virus, como por ejemplo es la PCR-RT, la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, y una prueba rápida que es muy utilizada en nuestro medio y que hacen en forma gratuita en todos los centros de salud, la alcaldía, que se llama la prueba de antígenos. Es una prueba rápida, pero de antígenos. ¿Cuál es la muestra que se utiliza para realizar estas pruebas? Es las secreciones respiratorias. El hisopo que se introduce a través de la nasofaringe. Esa es la muestra que se utiliza para estas pruebas que son directas, pruebas virológicas, ¿ya? Estas pruebas se deben realizar en la primera semana, los primeros días, porque el virus se encuentra activo en las secreciones respiratorias en estos días, los primeros 7 días. Ahora, también existen otras pruebas que son las pruebas serológicas. Cero viene de suero, es decir, que aquí la muestra es la sangre, el suero de la sangre. Pero estas pruebas no detectan al material genético del virus, sino detectan los anticuerpos que el virus produce. ¿Cuáles son estos anticuerpos? La IgM y la IgG. IgM al principio es el que aparece más rápidamente a partir del día 7 para adelante, alcanzando su máximo esplendor en el día 10 y después cae. Y la IgG que aparece a partir del día 10
adelante. Entonces, esos anticuerpos aparecen como parte de la respuesta inmune de la persona contra el virus SARS-CoV-2. Entonces, estas pruebas serológicas, vuelvo a repetir, la muestra que utilizan es la sangre. ¿Y cuándo se debe tomar estas pruebas? Después de la primera semana de que el virus ingresó al organismo humano por la vía aérea. ¿Cuáles son estas pruebas? Son la prueba rápida para anticuerpos. Aquí arriba era la prueba rápida para antígenos. Aquí es la prueba rápida para anticuerpos y también está el método de ELISA. Y hay también otras pruebas. ¿Esto les ha quedado claro? Por favor. Aquí está más claro todavía. Muy importante los días de la enfermedad, chicos. Por ejemplo, yo he tenido un contacto, aquí es la exposición con un paciente COVID-19, ese es el día que he tenido el contacto, ¿ya? Entonces, los síntomas aparecen, aquí ingresa el virus. Ya ustedes saben que el periodo de incubación es entre 1 a 14 días. Por eso es que 14 días uno tiene que estar en cuarentena, porque no se sabe si se va a presentar al segundo, al tercero, al cuarto, quinto día los síntomas. Pero en toda esta etapa, si he sido infectado, soy portador del virus y puedo transmitir la infección. Entonces, pueden aparecer los síntomas en esta etapa. No sabemos qué día, depende del paciente. Pero en esta etapa también aparece el virus positivo en la prueba de la PCR. Se puede detectar material genético del virus y el antígeno del virus durante los primeros 7 días. ¿Ya? Los primeros 7 días. El virus, las pruebas virales, ¿ya? Los primeros 7 días. A partir del día 7, recién empiezan a aparecer los anticuerpos. La respuesta humoral se dice, ¿no? Aquí la muestra ya es sangre. Primero aparece la IgM y después cae. Y a partir del día 10 puede aparecer la IgG y se mantiene, dice, todavía está en estudios durante 2, 3, 4, 5 meses, no sabemos, en el paciente. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, en este periodo la muestra es secreciones respiratorias y las pruebas que se deben pedir son antígeno y PCR. En esta época, la muestra que se debe tomar es sangre y las pruebas que se pueden pedir son las pruebas serológicas, ELISA o la prueba rápida de anticuerpo. Bueno, aquí tenemos en qué consiste la prueba de la PCR. Se necesita un laboratorio ya más sofisticado porque detecta el material genético del virus. Tiene mayor especificidad, el tiempo es mayor también que se requiere, son 4 a 6 horas y pueden darse hasta 1500 resultados en 24 horas, ¿no? La prueba de antígeno, estas son las dos pruebas que se utilizan en la primera semana. Esta es la prueba rápida de antígeno, la muestra también es nasofaringea. Se pueden hacer esta en 15 minutos, se pueden hacer hasta 200 pruebas por hora, ¿no? Es prueba rápida de antígeno. Bueno, y estas son las pruebas de anticuerpo, que la muestra es sangre, ¿no? Este es por el método de ELISA, hay también la prueba rápida de anticuerpo, que también detecta estos anticuerpos, esta da en 15 minutos y la prueba de ELISA puede dar hasta 200 por hora, ¿no? Es también una prueba que se da en el día.
Pero vuelvo a repetir, estas pruebas, estos test en sangre, son pruebas para decir yo tuve COVID hace más de una semana. En cambio, estas pruebas que detectan el material genético del virus, que son las pruebas virales, son las que detectan, si dan positivo, infección activa del virus. Bueno, aquí están las muestras que debemos tomar, que son de las vías respiratorias altas, que puede ser hisopado nasofaríngeo o orofaríngeo, hisopado nasal pero profundo, hisopado, puede ser también lavado o aspirado nasofaríngeo o nasal, ¿ya? Y de las vías respiratorias bajas, lavado broncoalveolar, aspirado traqueal, fluido pleural, biopsia de pulmón, el esputo, también son pruebas que se pueden utilizar. Los hisopos deben ser sintéticos de dacrón, rayón, pero no de algodón, ¿no? No use hisopos de alginato de calcio ni palo de madera. Han visto que los hisopos que se utilizan para tomar esta muestra son especiales, ¿no? Y se colocan a un medio de transporte que viene en un tubito que es especial. Es solución de Hanks u otro medio para realizar, ya sea, dependiendo del laboratorio, se realiza el cultivo celular, entonces tiene que ser con suero fetal o bovino o albúmina bovina, con antibióticos para evitar la proliferación de bacterias y de hongos, gentamicina y anfotericina B para los hongos, ¿ya? Entonces, ese es el medio de transporte cuando se toma la muestra y se tiene que llevar a un laboratorio para que se haga la PCR o se haga la prueba de antígeno, que es la prueba rápida, ¿no? Entonces, aquí tenemos la prueba nasofaríngea que se ingresa hasta acá, chicos, ¿no? Aquí tenemos nuevamente la orofaringia, que también se puede tomar en los niños, están tomando a través de la boca, pero llegando hacia la faringe, y la prueba nasal, ¿no? Esta es la prueba que realizan en Estados Unidos, esta es la que a mí me han hecho, solamente nasal, entonces uno se introduce hasta adentro, pero no muy profundo. Bueno, aquí nuevamente decimos que el test PCR es de amplificar. ¿Qué es lo que hace la PCR? La reacción en cadena de la polimerasa. Amplifica el ácido nucleico. Realiza miles de fotocopias para después realizar la secuenciación genética y realizar la identificación del virus. ¿Ya? En cambio, el método de ELISA y la prueba rápida detecta anticuerpos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Aquí nuevamente está esta curvita que está en su guía y ustedes la tienen que aprender, porque ustedes no solamente necesitan para sus pacientes, cuando ya sean médicos, de repente esto ya ha avanzado y existen mucho más pruebas y ha cambiado el protocolo, pero actualmente, por lo menos para poder orientar a la población que tan mal manejamos las pruebas de laboratorio, entonces necesitan entender esto. El día 0 es el día que yo tuve contacto. Son 14 días de periodo de incubación. Pero como dijimos, los 5 primeros días puede presentarse o no presentarse los síntomas. Generalmente se presentan a partir del 5º día, dice otra bibliografía. Pero en estos 7 primeros días es donde las pruebas virales, PCR y prueba rápida de antígeno, ¿ya? Después, la PCR puede dar positiva incluso después del 7º día, pero ya el paciente no es contagioso, porque dice que las partículas virales que están presentes no son activas, como son desechos del virus. Entonces, ya no son capaces de infectar. Por ejemplo, hay pacientes, la paciente 0, que nos llegó de Italia, la que inició la pandemia en Santa Cruz, en Bolivia. Entonces, esa paciente estuvo en cuarentena 49 días, porque la PCR continuaba saliendo positiva y no la dejaban salir. En ese entonces no se sabía que estas partículas virales que permanecen después de los 7 días ya son inactivas. Ya hay pacientes que ya a partir del 7 día ya no tienen
ya no tienen antígeno y la PCR va a dar negativa. Eso depende de muchos pacientes, de los pacientes. Pero fíjense, a partir del 7 días recién la IgM empieza a detectarse. Del 7 días, pero después cae. Entonces, si la IgM nos da positiva, significa que estamos en un periodo activo todavía, ¿no? Hasta el día 21 ya cae. A partir del día 10 al día 14, la IgG empieza y se mantiene, no sabemos hasta cuándo, ¿ya? Vuelvo a repetir, en este periodo debemos pedir PCR y prueba rápida de antígeno. En este periodo debemos pedir pruebas serológicas. Y si quieren, también pidan para ver la prueba de PCR o la prueba de antígeno. Si da negativa y aquí da positivo, quiere decir que yo tuve, ¿no? Pero ya estoy en periodo de recuperación. Esta es la prueba rápida, ¿ya? Quiero que interpreten bien esto. Toda prueba rápida, esta es la prueba rápida de anticuerpo, chicos. Esta es la prueba rápida de anticuerpo, no de antígeno, porque aquí vamos a detectar la IgM y vamos a detectar la IgG, ¿ya? Toda prueba rápida, en casos positivos se ven las 3 rayitas. Pero, ¿qué significa? Que yo siempre, para ver si el test está bien, tiene que darme positiva, tiene que ser visible la rayita de control. Esto significa control. Si la rayita de control, fíjense la de arriba, como vemos en estos 3 últimos, no se marca, quiere decir que este test no sirve. Puede que esté pasado, pero no sirve. Desecho, ¿ya? Ahora, si no marca la IgG ni la IgM, significa que es negativo. No quiere decir que yo no tenga COVID. Puede que esté en los primeros 7 días de la enfermedad. ¿Ya? Puede ser un falso negativo si yo he tomado la muestra de sangre los primeros 7 días de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, si yo tengo síntomas o he tenido contacto con un paciente COVID positivo que le ha dado positivo su PCR o su antígeno, yo tendría que hacerme también la prueba de antígeno y de PCR. Cuando da así, aquí se pone el suero del paciente, ¿no es cierto? Aquí se pone el suero y corre. En todos estos pocillitos se pone el suero del paciente. Entonces, después de 4 o 5 minutos, se tiene que leer las rayitas. Si da las 3 rayitas positivas, significa que la IgM es positiva, la IgG es positiva. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy entre el periodo 7 al 21. Entonces ya estoy formando anticuerpos. Aquí puede que la PCR me dé positiva. La de antígeno ya no me va a dar positiva. Cuando la IgG da positiva y la IgM da negativa, este es el mejor periodo, paciente curado, paciente en etapa total de recuperación. Este paciente ya no contagia, no tiene infección activa, más bien este paciente está ya inmunizado activamente con sus propios anticuerpos, que pueden durar 3, 4 meses. Por eso se dice que a este paciente no se debe vacunar, porque tiene anticuerpos naturales producidos por él mismo como consecuencia de que se enfermó. Se dice que se puede vacunar a los 21 días para aumentar su nivel de anticuerpos, pero tendría que hacerse una prueba de ELISA cuantitativo para ver qué nivel de anticuerpos tiene, porque ahí le sale la cantidad de anticuerpos que tiene, para vacunarse o no. En este caso de acá, la IgM ha dado positiva, pero la IgG todavía está negativa. ¿Qué significa esto? Que estoy en el periodo entre 7 a 10. ¿Ya? Está empezando a subir la IgM, pero todavía la IgG no me aparece. Aquí probablemente todavía me dé positiva la PCR y la prueba de antígeno. Probablemente, ¿ya? Vuelvo a repetir, estas de control que no marca es
no valen. Bueno, aquí tenemos nuevamente, para que puedan entender, los primeros 7 días lo que se detecta son las pruebas, la PCR va a dar positiva, ¿no? La PCR, fíjense, puede dar positiva hasta varios días, depende del paciente, pero solamente aquí van a ser virus activos. La IgM puede dar positiva hasta el día 14, realmente positiva, después cae, ¿no? La IgG empieza a aparecer al día 10 y da realmente positiva al día 21 para adelante, y se mantiene positiva y después empieza a decaer, ¿ya? Entonces, las fases, periodo de ventana se dice cuando los anticuerpos no se detectan y pueden darse falsos resultados positivos. Perdón, falsos resultados negativos. La etapa es temprana cuando la IgM da positiva y la IgG da negativa. Y es activa cuando la IgM da positiva y empieza a aparecer la IgG o la IgG da negativa. Y la fase final es cuando la IgG ya es positiva. Y una infección pasada es cuando la IgG solamente da positiva. Aquí lo van a entender mejor, que también está en su guía. Si yo me hago hacer PCR y la prueba rápida, ya sea la prueba rápida de anticuerpo, o me hago hacer ELISA para detectar IgM o IgG, y me dan los 3 negativos, yo no tengo ni tuve COVID. Si me da la PCR positiva y IgM e IgG negativa, no significa que no tenga COVID. Puedo estar en un periodo de ventana, porque la PCR, si me hago hacer, me da positiva. Esto es lo que sucede en la mayoría de los casos. Pensando de que yo, porque es barata, me hago hacer la prueba COVID en la farmacia o en el laboratorio, me sacan una gota de sangre y me hacen la prueba rápida y me da negativa, no tengo COVID, estoy feliz. Por más que ayer haya ido a una fiesta y haya estado con un paciente que dio positivo. No, si yo me hiciera hacer PCR, de repente me daría positiva. Y soy transmisor de la infección. Estoy en un periodo de ventana, significa periodo de ventana donde los anticuerpos todavía están negativos, no se detectan porque todavía no he formado mis anticuerpos y puede que esté dando un resultado falso negativo. Cuando la PCR me da positiva y la IgM me da positiva, ¿sí? Aquí me echo en sangre y me echo el hisopado, la prueba directa, la prueba viral. Entonces, si me dan los 2 positivos, estoy en una fase temprana. Probablemente estoy entre el día 1 al 10. ¿Ya? Acá. Porque la IgG todavía no funciona, está negativa. Si los 3 me dan positivos, estoy en la fase aguda de la infección. Infección activa, perdón. Porque todavía me da PCR, aunque ya las partículas puede que ya no estén activas, pero todavía tengo restos de virus en las secreciones nasales. La IgM me da positiva y la IgG positiva. Esto es la fase activa de la infección. Si me da la PCR positiva, IgM negativa, IgG positiva, ¿qué significa? 2 cosas puede pasar acá. Si la IgM me da negativa y la IgG positiva, pero la PCR positiva, puede que yo ya esté en una fase final, donde la PCR todavía me está detectando restos de virus, pero ya no tengo IgM y ya tengo IgG. Es como la señora caso 0, la que llegó de Italia. No tenía PCR positiva y tenía IgG positiva, ¿no? Pero ya no se sabía que esas partículas ya no eran activas. Entonces, puede estar en la fase final de la infección. O si no, puede suceder otra cosa cuando da así.
que sea una infección recurrente, que nuevamente yo me haya infectado y que la PCR esté en una fase inicial y de positiva, que todavía no esté formando IgM y que esta IgG que se detecta sea de una infección anterior, de hace 3 meses, que ha sucedido también en muchos casos. Cuando la PCR da negativa, quiere decir de que ya no hay fase, no son los primeros 7 días, y si la IgM da positiva, significa que estoy en los primeros del 7 al 10 días, ¿ya? Y la IgG negativa. O también puede ser falso negativo para la PCR y se esté iniciando la infección. Cuando la PCR y la IgM me dan negativas, significa que ya estoy, y solamente la IgG positiva significa infección pasada, ya estoy por encima del día 14. Esta es la mejor prueba, ¿ya? Y cuando la PCR da negativa e IgM e IgG dan positivas, esta está en evolución. Tengo que hacerme una PCR para confirmar si no estoy en un periodo activo todavía. Entonces, fíjense que lo mejor es lo más recomendable es hacerse hacer una prueba directa, que sería la PCR, en el mejor de los casos, PCR si se puede, o antígeno, pero además, aunque sea hacerse una prueba rápida de IgM e IgG. ¿Para qué? Para poder interpretar dónde estoy, ¿no? El tratamiento. En el tratamiento vamos a hablar poco porque todavía esto está en estudio. Se dice que al ser virus, el tratamiento debe ser sintomático, ¿no? Para que les ayude a los pacientes a mejorar los síntomas. Si el paciente está en la fase leve, entonces hay que dar aquí antigripal, ibuprofeno, aspirina para la fiebre, para el dolor, las vitaminas para aumentar el sistema inmunológico, ¿no? Y la citromicina por si acaso tuviera una complicación bacteriana de una neumonía bacteriana. No se da antiviral, bueno, se da antiviral actualmente, el que se da es el Remdesivir, ¿no? En otros países han probado otros antivirales, pero no se tiene todavía estudios de que sirva para el COVID. Se ha hecho un estudio, esto yo he encontrado, de que se ha hecho un estudio en Estados Unidos donde este es un estudio experimental, es decir, de caso control, se llama en investigación, ¿no? Donde se ha tomado un grupo de 1,063 pacientes que dieron COVID positivo, ¿ya? 500 pacientes se les dio placebo, es decir, no se les dio el Remdesivir, se les dio, digamos, aspirina. Y a otros 500 pacientes se les dio el Remdesivir, que es el antiviral. ¿Qué se vio? Que en estos pacientes que solo se les dio placebo, el tiempo de recuperación era a los 15 días. Y en los pacientes que se dio el Remdesivir era a los 11 días. Es decir, mejoró algo el tiempo de recuperación en un 31% a los pacientes que se dio Remdesivir, pero no es muy notable. En cuanto a la tasa de mortalidad, se vio que se morían el 11.6% de pacientes que no se les dio el Remdesivir y solamente el 8% a los que se dio Remdesivir. Entonces, esto está todavía muy controversial. No se sabe si el Remdesivir sirve o no sirve, ¿no? También se hizo tratamiento con otros antivirales como el lopinavir, el ritonavir, pero todavía no existen estudios que demuestren que realmente son eficaces. Igual se hizo con hidroxicloroquina o cloroquina, tampoco hay estudios todavía bien controlados, ¿no? Lo que sí se debe dar en pacientes es la dexametasona, en pacientes en la etapa 2 y 3, corticoide. La dexametasona
o también puede ser la prednisona por vía oral, o también otro corticoide, la betametasona, que son antiinflamatorios para reducir el proceso inflamatorio que produce la tormenta de citoquinas, ¿no? Estos evitan la mortalidad, dice en un estudio que disminuyó la mortalidad a los 28 días en un 17% y aceleró el alta hospitalaria. También se debe dar la enoxaparina para evitar los coágulos, ¿no? El plasma hiperinmune, ustedes saben también que se utilizó en la primera ola. Tanto se veía que se necesita plasma de paciente recuperado de COVID. ¿En qué consiste eso? Pacientes que ya tienen IgG, que ya se han enfermado de COVID y les ha dado la prueba de IgG positiva, pero IgM negativa y PCR negativa, quiere decir que es un paciente curado. Ese es un probable donador de plasma hiperinmune, porque esas IgG son anticuerpos preformados que le puede estar pasando al paciente enfermo. Pero tampoco hubo diferencias en el tiempo de mejoría clínica o en la mortalidad de los pacientes que recibieron este suero hiperinmune. Entonces dice que ya en estas últimas olas, la segunda y la tercera, ustedes se han debido dar cuenta que ya casi no se utiliza el plasma hiperinmune. La ivermectina. La ivermectina, hay un estudio en Australia que en un laboratorio, es decir, in vitro, se vio que grandes cantidades de ivermectina inhibían al SARS-CoV-2, pero grandes cantidades. In vivo es muy controversial. Entonces, una tabletita de ivermectina tiene 6 miligramos de ivermectina del componente. Entonces, se dice que se debe dar una tabletita, es decir, 6 miligramos por 30 kilos de peso. O sea, si ustedes pesan 60 kilos, más o menos 2 tabletas, ¿no? Para evitar la replicación del virus. Y en un paciente que ya está con COVID, se da 3 el primer día y 3 en el segundo día. Bueno, ese es el tratamiento que ya se dio. Pero también es bien controversial porque la ivermectina a grandes dosis inhibe al virus, pero no se pueden dar esos in vivo, ¿no? Los estudios sobre ivermectina presentan un riesgo elevado de sesgo, es decir, de error, muy poca certeza de la evidencia y que la evidencia existente es insuficiente para llegar a una conclusión sobre sus beneficios y sus daños. O sea, habría que dar mucha dosis al paciente para que se produzca el mismo efecto en el paciente, el mismo efecto que se produjo en el laboratorio de inhibir la replicación del virus en el paciente. Y puede resultar tóxico. Bueno, por último, las recomendaciones y profilaxis. Ya ustedes saben, lavado de manos, porque el jabón destruye el virus, el alcohol destruye el virus, el hipoclorito de sodio destruye el virus, ¿no? Evitar contactos cercanos de 1,5 metros y 2, usar la mascarilla porque evita el ingreso del virus. ¿Qué más? Ya la higiene, el uso de máscara, la distancia social, el uso de guantes en el personal de salud, en los viajes se está realizando mucha vigilancia epidemiológica, ¿no? En los países tienen sus reglas, cada país ha sacado a través de su Ministerio de Salud las reglas de ingreso de los viajeros. Por ejemplo, para ingresar a Bolivia se necesita tener una PCR negativa, pero que tenga una antigüedad no mayor a 72 horas, ¿ya? En cambio, para ingresar a Estados Unidos se requiere solamente la prueba de antígeno, la prueba rápida de antígeno, ¿ya? Que tiene que haberse hecho igualmente en las últimas 72 horas. Ya cada país tiene su vigilancia, lo cual ha dificultado los viajes, ¿no? De los viajeros. Por eso es que se controla mucho esto en los aeropuertos y en las terminales.
Bueno, ya ustedes saben, en los lugares de trabajo hay que realizar aislamiento, por eso pasamos clases virtuales. A los contactos, si yo he tenido contacto, debo hacerme las pruebas, ya saben ustedes cuáles, ¿no? Evitar hacer discriminación con los pacientes COVID positivo y es mejor trabajar en casa. Una muy buena opción que ha salido para prevenir y luchar contra esta ola del COVID-19 es las vacunas. Existen diversas vacunas, de las cuales estas son algunas. La AstraZeneca, que es inglesa, la Moderna y la Pfizer americanas, la rusa, que es la Sputnik. Aquí también falta la Johnson, que es americana. También falta la Sinovac y la Sinopharm, que son las chinas. Cada una de estas ha hecho esta industria farmacéutica con diferente metodología, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, a base de vector viral, es la AstraZeneca. O sea, han utilizado un adenovirus como vector viral, al igual que la Johnson y Johnson, ¿no? La Moderna han utilizado un fragmento del ARN del virus para realizar la vacuna, ¿ya? Entonces, especialmente la proteína Spike. Esta Sputnik también tiene el vector viral. La vacuna china, que es la Sinopharm y la Sinovac, utilizan virus inactivos, que es la metodología tradicional. La mayoría de las vacunas están hechas por virus inactivos. O sea, es la misma parte o partes del virus, pero que se han inactivado y que ingresan a nuestro organismo y estimulan a nuestro sistema inmunológico, todas estas vacunas, a producir anticuerpos en contra del virus, ¿ya? Entonces, la mayoría de las vacunas son 2 dosis, a excepción de la Johnson, producida por la empresa farmacéutica Janssen, que dice que se han hecho estudios que esa vacuna con una sola dosis es suficiente como para producir la suficiente cantidad de protección inmunológica y no necesita una segunda dosis. Ahora, la efectividad, ¿qué es lo que hacen estas vacunas? Y hemos dicho, estimulan a nuestro sistema inmunológico a producir anticuerpos en contra del virus, pero cada una tiene una efectividad diferente. Todas estas vacunas no evitan que nos infectemos, no evitan el ingreso del virus. Nos podemos infectar, pero evitan que lleguemos a una forma grave y se dice en un 100% que el paciente fallezca, ¿ya? Al decir el 62 al 90%, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, aquí está más fácil. El 95% de efectividad, ¿qué dice? Que hay un 95% de que no se enferme, pero hay un 5% que sí se enferme. No asegura la vacuna en un 5% que se enfermen de coronavirus, de COVID-19, perdón. No asegura. Por eso no dice 100%, ¿ya? Ahora, la vacuna Sputnik tiene 2 dosis, pero la primera dosis es de una cepa de virus y la segunda dosis es de otra cepa diferente de virus. Es por eso que hay el problema en esta vacuna entre la primera y la segunda dosis. No pueden poner la primera dosis como segunda dosis porque no es la misma cepa del virus. La empresa, el Instituto Gamaleya de Rusia, ha fabricado de diferente forma esta vacuna. La primera dosis es una cepa, no me acuerdo el número, una cepa 1, digamos, una cepa X. Y la segunda dosis es una cepa Y. Entonces, el problema está en que la segunda dosis no ha llegado porque ha habido una sobredemanda en Rusia sobre esta vacuna y se han visto incapacitados de poder fabricar la segunda dosis. No es lo mismo que la Sinopharm o la Sinovac, que las 2 dosis, o la Moderna o la Pfizer, es la misma cepa de bacteria, la misma composición de la vacuna. Por eso no hay problema de que la primera dosis me pongan como segunda dosis, porque es la misma vacuna.
Ahora, ¿serán estas vacunas efectivas contra las nuevas variantes que están surgiendo del virus? Esa es una interrogante que actualmente está sin poder dar respuesta. ¿Cómo surgen estas nuevas variantes? Bueno, ustedes han debido escuchar que ya en el Reino Unido la primera variante que surgió fue la B117, eso es su nombre científico. En Brasil, que es la cepa de Manaus, es la cepa P1 y ahora ya hay la cepa P2. En Sudáfrica, esta también es una última variante de la familia beta de Coronaviridae, que es la B1-351. Ahora, la que está circulando en todo el mundo ahorita es la cepa Delta, B1-617-12, es su nombre científico. Entonces, ¿de dónde surgen todas estas nuevas variantes del virus? De que el virus ingresa a diferentes huéspedes y va mutando. ¿Dónde muta más el virus? En pacientes que nunca se han vacunado o nunca se han enfermado. Entonces, ahí surge una nueva cepa que es una nueva variante del virus. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que mientras no haya la inmunidad de rebaño, ¿qué es la inmunidad de rebaño? El 60% de personas vacunadas que tengan ya cierto nivel de anticuerpos. Este virus va a seguir entrando a esa gente que no está vacunada y va a seguir surgiendo nuevas cepas, nuevas variantes. Entonces, estamos más expuestos, la gente vacunada, por riesgo de los no vacunados que están surgiendo nuevas variantes. Bueno, estos son datos actuales también que yo saqué el 20 de septiembre, antes de ayer, para empezar esta semana de clases del Ministerio de Salud, ¿ya? ¿Cuántas vacunas se han administrado? Esto es de Bolivia, ¿ya? Que es lo que nos interesa. Para alcanzar la inmunidad de rebaño, necesitamos 60%. En Bolivia, personas que han recibido las 2 dosis, solamente 26.21%. Entonces, se han administrado 6 millones de dosis. Se han vacunado 4 millones. Completamente vacunadas son solamente 3, que corresponde al 26.21%. ¿Ya? Entonces, ahora han llegado mucha gente que ha recibido la primera dosis de la Sputnik, no está completamente vacunada, no están dentro de este grupo, seguramente que ahora va a aumentar este porcentaje, porque ya han llegado gran cantidad, o han llegado una cantidad, no sé si grande o poca para la cantidad de gente que falta, de la segunda dosis. Entonces, puede que este porcentaje vaya a aumentar. Bueno, las medidas de control ya saben cuáles son. Aislamiento, cuarentena, distanciamiento social. Ya la situación actual la hemos visto, cómo ha surgido la pandemia en los diferentes países a lo largo del año. Fíjense las tasas de letalidad en Bolivia. O sea, ¿qué quiere decir? La mayor cantidad de personas que han muerto en relación a las personas, a su población, ¿ya? Aquí la mayor tasa de letalidad se ha presentado en Chuquisaca, el 7.5%. O sea, en relación a su población, se ha muerto gran cantidad de gente, al igual que en Cochabamba. ¿Ya? Santa Cruz, fíjense, el 4.3%, porque hay el mayor número de casos, pero nuestra población también es mayor que Chuquisaca y Cochabamba. Bueno, eso sería